11 de marzo de 2026. Megyn Kelly estaba en su estudio grabando su programa en Sirius XM cuando su equipo le envió algo. Un clip de video. Un clip de 13 años de antigüedad. Un clip que había sido visto por millones de personas en 2013 y que después cayó en el olvido completo, archivado en algún servidor del programa Today de NBC, sin que nadie lo buscara, sin que nadie lo considerara relevante, sin que nadie conectara su existencia con el caso que tenía al FBI trabajando sin descanso durante 40 días. Un clip de una mujer de 71 años en su dormitorio en Tucson, Arizona, enseñando a los televidentes de NBC cómo hacer bien una cama. Megyn Kelly lo vio. Y lo que dijo después encendió una alarma que nadie en la investigación esperaba escuchar desde afuera. Ese dormitorio que aparece en el video, con sus azulejos estilo saltillo, su cama de madera tallada, sus sábanas blancas, su mesita de noche con una lámpara pequeña, sus cortinas hasta el piso, su ventana directamente al lado de la cama. Ese dormitorio es ahora una escena del crimen. Y según Megyn Kelly, cualquier persona que vio ese clip en 2013 o que lo encontró en YouTube en cualquier momento de los últimos 13 años, tenía en sus manos un plano exacto de la habitación donde Nancy Guthrie dormía cada noche. El mismo cuarto donde fue sacada contra su voluntad en la madrugada del 1 de febrero de 2026. Y entonces Kelly hizo la pregunta que el FBI ahora tiene que responder. ¿Sabían que ese video existía? Necesitas entender el clip para entender por qué esto importa tanto. En 2013, el programa Today de NBC emitió un segmento ligero, divertido, sin ninguna intención de daño. Savannah Guthrie conectó en vivo desde el estudio en Nueva York con su madre Nancy, en Tucson, Arizona, para un segmento sobre cómo hacer una cama perfecta. Nancy apareció en pantalla desde su dormitorio. Savannah la presentó con cariño. Mi mamá está levantada temprano en Tucson, Arizona. Nancy Guthrie está con nosotros ahora. Hola mamá, buenos días. Nancy respondió. Hola Savannah, bueno, puedo ver a todos. Savannah añadió entre risas. Ya hiciste la cama y son las 3 de la madrugada allá, o algo así. Nancy explicó su filosofía. Bueno, creo que todo el mundo necesita saber cómo hacer una cama. Y cuando llegó el momento de enseñarles a ustedes cómo hacerlo, esto fue lo que intenté enseñarles. Los 3 hijos pensaban que era una habilidad completamente inútil, bromeó Nancy. Y los conductores se rieron. Era un momento familiar, cálido, completamente inocente. Una madre orgullosa de sus esquinas de hospital perfectas. Una hija compartiendo un pedazo de su vida privada con los televidentes de todo el país. Un segmento que nadie, en ningún momento de 2013, hubiera mirado y pensado que algún día podría importar en una investigación criminal. Pero Megyn Kelly lo miró el 11 de marzo de 2026, y lo que vio la dejó sin palabras. Lo que es interesante de ese clip, dijo Kelly en su programa, es que puedes ver exactamente dónde dormía ella cada noche. Y puedes ver exactamente con qué se encontró ese abductor cuando entró. ¿Acaso alguna madre reforma dramáticamente su dormitorio cuando tiene 70, 80 años? Eso fue hace 13 años. El punto es simplemente que puedes ver directamente dentro de su habitación, generalmente cómo era y cómo estaba organizada. Y ella vive en la misma casa. La misma casa. Ese es el detalle que lo cambia todo. Nancy Guthrie no se mudó después de 2013. No renovó el dormitorio. No cambió los muebles.
Vivía en esa casa desde hacía más de 50 años. La cama tallada de madera, la mesita de noche, la lámpara pequeña, los azulejos, la ventana directamente al lado de donde dormía, las cortinas hasta el piso. Todo seguía igual en 2026 que en 2013. Todo lo que aparece en ese video es un mapa preciso, visual, de 30 segundos de duración, del espacio más privado de la vida de Nancy Guthrie. Y ese mapa había estado disponible públicamente durante 13 años, en YouTube, para cualquier persona con conexión a Internet. Pero lo que convirtió la observación de Kelly de algo interesante a algo urgente fue la conexión que trazó entre ese video y algo que ya era parte del expediente del caso. En los primeros días después de la desaparición de Nancy, múltiples medios de comunicación recibieron lo que se describió como notas de rescate o notas del secuestrador. TMZ confirmó haber recibido una comunicación. La estación K o LD en Tucson también reportó haber recibido mensajes relacionados con el caso. Y según Harvey Levin, de TMZ, al menos uno de esos mensajes contenía detalles que hicieron que algunos investigadores los tomaran muy en serio, porque ese mensaje describía algo específico dentro del dormitorio de Nancy. Algo que solo alguien que había estado dentro de esa habitación podría saber, o alguien que había visto ese video de 2013. Kelly lo dijo con la precisión de alguien que lleva décadas reportando casos criminales. Teníamos una supuesta nota del secuestrador desde el principio del escándalo de Nancy Guthrie, que decía que sabían exactamente dónde guardaba su Apple Watch, y habían descrito algo dentro del dormitorio de Nancy. ¿Vieron esas personas detrás de esa nota este segmento? Y luego hizo lo que ningún medio había hecho hasta ese momento. Demostró su teoría en tiempo real. Kelly dijo que podía describir ese cuarto de memoria con el nivel de detalle necesario para escribir una nota de rescate convincente, basándose exclusivamente en lo que había visto en ese clip de 13 años. Las baldosas estilo saltillo en el piso, la cama de madera tallada, las sábanas blancas con la colcha en tonos neutros, las almohadas decorativas roja y azul, la mesita de noche con una lámpara de mesa y una pequeña planta, las cortinas largas hasta el piso, y lo más importante, la ventana. Una ventana de tamaño considerable, ubicada directamente al lado de la cama. Una ventana que, según Kelly, claramente lleva directamente al exterior y la habría llevado directamente al dormitorio de Nancy. Podría describir el interior de ese cuarto al dedillo, dijo Kelly. Y si no supieras que el programa Today había transmitido esas imágenes en 2013, estarías muy convencido de que yo había estado dentro del dormitorio de Nancy Guthrie. Y luego vino la pregunta que nadie en el caso había formulado públicamente hasta ese momento. Me pregunto si las autoridades saben siquiera que esto fue transmitido públicamente. Esa pregunta, esa duda sobre si el FBI y el sheriff del condado de Pima conocían la existencia de ese video cuando evaluaban la autenticidad de las notas del secuestrador, es la que hace que esta revelación tenga consecuencias directas para la investigación, porque la autenticidad de esas notas importa enormemente. Si las notas son auténticas, si fueron escritas por los responsables del secuestro de Nancy, entonces el hecho de que describieran el interior de su dormitorio es evidencia de que esos responsables habían estado físicamente dentro de esa habitación, lo que significaría acceso previo.
lo que significaría planeación con días o semanas de anticipación, lo que significaría que alguien que conocía la casa o que entró a ella sin que Nancy lo supiera. Pero si las notas fueron escritas por alguien que simplemente vio el video de 2013, alguien que nunca estuvo cerca de la casa de Nancy, que no tiene nada que ver con el secuestro real, pero que quería parecer creíble ante los medios o ante el FBI. Entonces, esa evidencia que las autoridades creían que señalaba a los secuestradores, en realidad no señala a nadie. Y peor aún, esas notas falsas consumieron recursos y tiempo de investigación que podrían haber sido usados en otra dirección. Kelly describió los dos escenarios con una claridad brutal. El primero, mostrar los detalles más íntimos del cuarto de su mamá, pudo haberle dado a alguien una manera de manipular al FBI y al departamento del sheriff del condado de Pima, haciéndoles creer que sabían cómo era esa habitación. El segundo, o potencialmente darle a alguien un mapa de lo que encontraría una vez que entrara a ese dormitorio, si eras una mala persona dispuesta a hacer la tarea. Una mala persona dispuesta a hacer la tarea. Esa frase es clave. Porque el sospechoso que apareció en el video del timbre de Nancy no fue alguien que llegó improvisando. Fue alguien que sabía dónde estaba cada cámara, que sabía cuándo cortar el internet del vecindario, que conocía la rutina de Nancy, que visitó la propiedad al menos una vez antes del 1 de febrero, que llegó equipado, planificado, preparado. Alguien que había hecho la tarea, y resulta que parte de esa tarea estaba disponible en YouTube desde 2013, gratis, para cualquier persona que buscara el nombre de Nancy Guthrie o que llegara al video por cualquier otro camino. Ahora hay una pregunta adicional que los expertos en seguridad personal están haciendo en este momento. Una pregunta que va mucho más allá del caso de Nancy y que tiene implicaciones para cualquier persona que tenga familiares públicamente conocidos. El video de 2013 no fue el único. Nancy Guthrie había aparecido en el programa Today de su hija en múltiples ocasiones a lo largo de los años. En Navidad, en el Día de la Madre, en otros segmentos familiares. Cada una de esas apariciones fue grabada, archivada, publicada en Internet. Cada una reveló detalles sobre su casa, su rutina, su vida cotidiana en Tucson. Los expertos en seguridad personal que han comenzado a analizar el caso de Nancy en el contexto de la protección de familiares de figuras públicas han llegado a una conclusión que resulta incómoda. La exposición mediática de familiares de celebridades o periodistas, especialmente cuando revela detalles de sus hogares o rutinas, crea vulnerabilidades de seguridad que nadie considera hasta que algo terrible ocurre. El experto en seguridad, Aaron Cohen, exmiembro de una unidad de contraterrorismo de élite, lo dijo directamente en una entrevista posterior a la revelación de Kelly. La televisión en vivo, desde el hogar de un familiar de una figura pública, es exactamente el tipo de inteligencia que los actores maliciosos buscan y archivan. No necesariamente para usarla de inmediato. A veces la guardan durante años, hasta que la necesitan. 13 años. El video de Nancy y su cama perfectamente hecha estuvo en YouTube durante 13 años antes de que alguien considerara que podía ser relevante en una investigación por secuestro. 13 años en que cualquier persona pudo mirarlo, pausarlo, analizarlo, catalogar cada detalle visible de ese dormitorio que hoy es una escena del crimen. Hay otro elemento del clip que Kelly señaló
y que ningún otro medio había reportado con ese nivel de detalle. En el video de 2013, Nancy muestra a los televidentes cómo hace sus esquinas de hospital. El método militar de doblar las sábanas en las esquinas de la cama de manera perfectamente tensa. Un método específico que Nancy describía como la manera correcta de hacer una cama. Y la exagente especial del FBI Maureen O'Connell, quien ha analizado el patrón de sangre encontrado en el porche de Nancy, dijo algo que conecta directamente con ese detalle. Según O'Connell, el patrón de gotas de sangre en el porche no tiene interrupciones. No hay huecos que indiquen que Nancy caminó por su propio pie. El patrón es consistente con alguien que fue envuelta en algo y cargada. En mi mente, la envolvieron en algo y la sacaron cargando, dijo O'Connell. ¿En qué la envolvieron? Quizás en la misma colcha que aparece en ese video. Quizás en las sábanas que Nancy aprendió a doblar con esquinas perfectas. Quizás en algo que ya estaba en ese dormitorio que cualquier persona que vio el video de 2013 sabía que estaría allí. Eso no es una conclusión oficial. Eso no es lo que el FBI ha dicho. Pero es lo que los expertos están procesando mientras la investigación avanza, porque los detalles se acumulan de una manera que resulta imposible de ignorar. El sheriff Chris Nanos no ha respondido públicamente a la revelación de Megyn Kelly. El FBI tampoco ha emitido ninguna declaración sobre si la existencia del video de 2013 era conocida por los investigadores cuando evaluaban las notas del secuestrador. Esos silencios son significativos. En el lenguaje de las investigaciones criminales activas, el silencio de las autoridades ante una revelación pública específica puede significar varias cosas. Puede significar que ya lo sabían y no quieren confirmar qué líneas de investigación están activas. Puede significar que no lo sabían y están procesando las implicaciones. O puede significar que la revelación cambió algo en el expediente y están ajustando su evaluación de la autenticidad de las notas del secuestrador. 40 días después de la desaparición de Nancy, el caso sigue abierto con una urgencia que no ha disminuido. 100 agentes activos, una fuerza de tarea permanente en la oficina del FBI en Tucson, más de 40.000 tips recibidos, ADN sin identificar en un laboratorio forense en Florida, un sospechoso sin nombre, 0 arrestos, y ahora un clip de 13 años de antigüedad que alguien en el equipo de Megyn Kelly encontró en YouTube mientras los mejores recursos del FBI buscaban en otra dirección. Kelly lo resumió con la precisión que solo alguien que ha cubierto casos criminales durante décadas puede lograr. Si eras una mala persona dispuesta a hacer la tarea, ese video te daba todo lo que necesitabas para entrar al dormitorio de Nancy Guthrie y saber exactamente qué encontrarías. La tarea. Alguien la hizo. Y 13 años de exposición pública estaban allí, disponibles, esperando a que alguien decidiera usarlos. Nancy Guthrie sigue desaparecida. El caso sigue sin resolverse, y un clip de cómo hacer una cama que millones de personas miraron en 2013 y olvidaron al día siguiente puede ser una de las piezas más importantes de toda la investigación. Si tienes información, cualquier información sobre el paradero de Nancy Guthrie, llama ahora mismo al FBI al 1-800-C a LLFBI o envía tu pista directamente en tips.fbi.gov. La recompensa sigue activa. $1.200.000. Nancy todavía no ha llegado a casa.